Sequenza Santi Evangeli secondo Luca. Naquele tempo, aproximando-se Jesus de Jerusalém ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia que te és dado te conhecesses ainda, o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está encoberto aos teus olhos. Assim, virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Derribar-te-á por terra a ti e a teus filhos, que estão dentro de ti, e não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não subiste a reconhecer o tempo em que fostes visitada. Tendo entrado em seguida no templo, começou a expulsar os que lá estavam a fazer vendas e compras, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração. Vós, porém, ficistes dela uma caverna de ladrões. Depois continuava a ensinar todos os dias no templo. Laus tibi Christi. Podríamos separar un poquito las dos partes del Evangelio de hoy. Primera, el momento en que Dios está a llorar al ver a Jerusalén. Y el otro punto, el segundo cuadro, la expulsión de los mercaderes del templo. Este llanto que Dios tiene al ver a Jerusalén es en razón del castigo que iba a sufrir la ciudad de Isida. Lémbrense que en razón del deicidio que se comete en Jerusalén, Dios da 40 años de tiempo para el pueblo judeo hacer penitencia y arrepentirse. Y después de estos 40 años, en el año 70, las tropas de Tito destruyen Jerusalén, y que fue una de las destrucciones más terribles que sufre esa ciudad, y no ficó pedra sobre pedra. Mas es cierto que eso es una cuestión histórica y es una profecía que se cumplió, ojo. San Gregorio también hace mención a este pasaje, diciendo que, aplicándola al alma, o sea, es como si también Jerusalén, mudemos la palabra Jerusalén y pongamos nosa alma. ¿En qué sentido? Jesús a veces nos ve, olia nuestra alma y llora. ¿Y por qué llora? Por nuestros pecados. Porque a veces no hacemos cuenta de lo que es nuestro pecado. Pasamos la vida alegremente pensando que estamos todo bien, y a veces no está todo bien. No hemos feito suficiente penitencia. E incluso, dice acá, si supieras el tiempo que Dios te está a dar, cuando hacemos una lembranza de nuestras miserias, podemos decir que hemos pagado nuestras faltas. Cuando Jesús dice, hablando de Jerusalén, tus enemigos te rodearán, te cubrirán. Cuando lleguen nuestros últimos momentos, dice San Gregorio, el demonio va a mandar a todos sus huestes a rodear a nuestra alma. ¿Y a rodear para qué? Para mostrar lo que nos hicimos y que no hicimos la suficiente penitencia.
Entonces, es una cosa importante esta de considerar cómo está el balance de nuestra alma. ¿Cuántas asneras hicimos? ¿Cuánto pagamos por nuestras asneras? Si estamos a hacer penitencia de manera habitual o no, o pensamos que nos vamos a momentos antes de morir, vamos a hacer una bonita penitencia y acabó. No. Generalmente la penitencia de un doente es una penitencia doente, o sea, es en falta. Entonces, queridos fieles, lembremos de este pasaje y veamos si estamos a saldar nuestra dívida de penitencia en razón de nuestras miserias, de nuestros pecados. ¿Y por qué llorar? Porque por nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? El pecado es, dicen los santos, es un tipo como si fuese un deicidio. Porque cada vez que hemos pecado hemos expulsado a Dios de nuestra alma. Cada vez que hemos pecado hemos dicho no a Dios. Cada vez que hemos pecado hemos elegido lo temporal y hemos afastado lo eterno. Y entonces cuando consideramos lo terrible que es un solo pecado, ya tendríamos motivo para llorar bastante. Entonces, no dejemos nunca de hacer penitencia. Lembremos que Cristo dice, si no hacéis penitencia, todos por igual pereceréis. Todos por igual pereceréis. ¿Por qué? Y porque la penitencia es un reconocimiento de nuestra miseria y es un reconocimiento de querer en justicia reparar el daño que hicimos a Dios. Dios que nos amó infinitamente, que nos tiró de la nada, que nos redimió con su propia sangre. Hemos dicho no a Dios tantas veces. Entonces, hay motivos de sobra de hacer penitencia. Siempre, siempre. Respecto al otro punto, a la expulsión de los mercaderes del templo. Esto también, San Gregorio, interesante, dice, ¿por qué Cristo elige este lugar, el templo? ¿Por qué no eligió una plaza, en fin, otra cosa? No, dice precisamente porque Cristo nos advierte que la degeneración de la religión está en el sacerdocio. Fuerte, ¿eh? La degeneración de la religión está en los sacerdotes. O sea, cuando el sacerdote se afasta de la doctrina católica, es que comienza la degeneración. Días pasados, lo comenté el otro día en Congonhas, escuché a un padrecito careca decir una barbaridad terrible, diciendo, los homosexuales también pueden ser santos. Claro, es como yo decirles, los adúlteros también pueden ser santos, los ladrones también pueden ser santos, los drogados también pueden ser santos, los blasfemos también pueden ser santos. Eso en tanto y en cuanto haya una conversión. Dios, lémbrense que perdoa o pecado, mas no perdoa la voluntad de pecar. Si una persona está en adulterio, está en, no sé, se droga, en fin, las porquerías que ustedes quieran imaginar. No pueden ser santos en la medida que adhiere a esa miseria. Y que lo diga a un sacerdote, claro, si yo soy ladrón, homosexual, ladrón, en fin, blasfemo, lo que fuese, qué bien. Entonces yo soy tal cosa y yo puedo salvarme, o puedo ser santo. Es realmente abominable cuando el sacerdote se corrompe, cuando el sacerdote deja de decir sí, sí, no, no. Yo no puedo decir, la homosexualidad, una cosa, se puede. No, señores, la homosexualidad es un pecado que clama al cielo. Es de las cosas más graves que se pueden cometer junto con el aborto.
Y que un padrecito tradicional me venga a decir esta animalada. Señores, hay que decir, señores, debemos convertirnos para ser santos, de cualquier miseria. Bien. Hoy vamos a renovar nuestra consagración al Corazón Inmaculado de María, que hacemos todos los años. Nos consagramos al corazón de Nuestra Señora en razón de su pedido en Fátima. Y vamos a renovar el rechazo del Concilio Vaticano II. Lembro que cuando hicimos esta vez, es la primera vez esta consagración, creo que fue en el año 2015, si a memoria no me traiciona, supe de que un padrecito de la tradición, un obispo de la tradición, dijo que cómo íbamos a nosotros rechazar el Concilio Vaticano II. ¡Qué barbaridad! Eso no se puede hacer. Yo les voy a leer solo un error del maldito Concilio Vaticano II. Solo un error. Y me van a decir si no se puede rechazar este lixo. Sobre la Lumen Gentium, ese documento que un padrecito Careca dice que es genial, que es espectacular, que es maravilloso. La Lumen Gentium, entre otras cosas, dice, por ejemplo, mas su plano de salvación abrange también a aquellos que reconocen al Creador. Entre ellos, en primer lugar, los musulmanes, que profesan mantener la fe de Abraham, adoran conosco ao Deus único, misericordioso, juiz dos homens en el último día. ¿Cómo que los musulmanes adoran conosco ao único Deus? Este lixo me está diciendo que tenemos el mismo Dios con los musulmanes. Los musulmanes no aceptan a Jesucristo, no aceptan la Santísima Trinidad, blasfeman de la Santísima Trinidad. ¿Cómo puede ser este lixo un concilio católico? Por eso es que lo rechazamos. Lo que falamos el domingo pasado, el Espíritu Santo guía a la iglesia. Y la iglesia de Dios es una sola. No está la iglesia de Dios, la católica y la musulmana o la judía. No. Hay una sola iglesia. Entonces, ¿cómo no vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este error? Resulta que los musulmanes adoran al único Dios. Fíjate vos cómo nos adoran los musulmanes, que son los enemigos número uno de la religión católica. Estudien lo que ha hecho desde que surge la religión musulmana del siglo VII. Fue la guerra continua contra la cruz. Y estos señores me dicen que son nuestros hermanitos iguales, tenemos el mismo Dios. Es absurdo, es de necios. ¿Y de dónde viene esto? De una degeneración del sacerdocio. No solamente hay que expulsar a los mercaderes del templo, hay que expulsar a los herejes del templo, no tenemos nada que ver con ellos. Nada. Si queremos salvar nuestra alma, tenemos que ser limpios de todo este lixo doctrinal que hay especialmente después del Concilio Vaticano II. Entonces, por eso vamos a rechazar una vez más este conciliábulo. Incluso acá con el querido amigo Eugenio hemos feito algunas correcciones al texto que habíamos feito la vez pasada, simplemente ya tratándolo de conciliábulo, no de concilio. El conciliábulo es algo que no fue aceptado por la Iglesia. El caso, por ejemplo, del concilio de Pistoia. El concilio de Pistoia, un concilio que hubo en Italia hace un tiempo y que el Papa lo rechazó absolutamente. Por ejemplo, el concilio de Pistoia fue rechazado, entre otras cosas, porque no existía la palabra transubstanciación en los textos del concilio. El Vaticano II tampoco tiene esa palabra.
Y alguien me dirá, ¿para qué sirve esa palabra? Y sirve porque la palabra transustanciación es la única palabra que es exclusiva de la teología católica, que marca la diferencia, el paso de sustancia del pan y el vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo en la santa consagración. Así que el conciliábulo de Pistoia no fue acepto por no tener esa palabra dentro del texto, y el Vaticano II lo vamos a tener que aceptar. Cuando muestra precisamente que no es católico en razón de no usar esa palabra propia de la teología católica. Del paraíso, el Vaticano II ni lo menciona. O sea que el objetivo final, alcanzar la bienaventuranza eterna, no existe para el Vaticano II. Una sola vez menciona el infierno, no sé cómo se les escapó. No sé cómo se les escapó. En fin, no vamos a hacer toda una crítica al Vaticano II, ya hemos hablado bastante de ese asunto. Pero simplemente lembrarles estas cositas del Concilio Vaticano II para que sepamos bien, como católicos, no podemos aceptar este lixo de concilio. No tenemos nada que ver, somos católicos, no posconciliares. Lembro siempre el caso de ese obispo de Aparecida que decía, no, somos posconciliares, estamos con el Vaticano II. Perfecto, tú eres otra cosa, no eres católico. No podemos ser católicos y estar abrazando el error. Cuando decimos que la Iglesia Católica es una y santa, la santidad implica la ausencia total y absoluta de error. Por tanto, queridos fieles, pidamos hoy de manera especial al Corazón Inmaculado de María cuando recemos esta consagración, por todos nos, para que nos mantengamos firmes en la fe, que no claudiquemos ante el error. Las presiones son muchas a veces. ¿Cuánta gente está comprometida con el Vaticano II? Diciendo que los documentos del Vaticano II son tan bellos y tan heréticos. Y son sacerdotes. Son sacerdotes. Realmente dan vergüenza. Por un lado mencionan cosas verdaderas, dicen, no, el Vaticano II, han intervenido los protestantes, han dicho cosas. Hay cosas extrañas, cosas ambiguas, pero después dicen, ay, son tan lindos los documentos. ¿Dónde está el sí, sí, no, no del Evangelio? ¿Dónde está el definirse realmente si esto es verdadero o es error? Entonces, pidamos al buen Dios y a la Virgen Santísima nos dé la fortaleza de mantenernos fieles. Por un lado, al Corazón Inmaculado, que nos ayude a tener un espíritu de penitencia, a poder llorar nuestros pecados incluso, pero por otra parte también a mantenernos firmes en la fe de la única Iglesia verdadera, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que y fuera de la cual no hay salvación. Ave María Purísima.